Bienvenidos a todos, primero que nada, buenos días, espero que estén muy bien. Bienvenidos a este webinar, que es logrando una transformación digital y cultural en la organización en tiempos difíciles. Me presento rápidamente, me presentaron ya un poquito antes. Mi nombre es José Agustín Errázuriz, yo de base soy comunicador audiovisual, me titulé como director de cine y televisión, y dado mi experiencia laboral, terminé trabajando en una empresa multinacional. Les voy a explicar rápidamente para que entiendan el contexto de dónde estoy hablando. Y aparte soy MBA de la Universidad Diego Portales y la Universidad Pompeu Fabra Barcelona, aparte de coach certificado en integrativo. Como les conté, yo partí mi carrera en cine, televisión, trabajé acá en Chile. Y por esas cosas empecé a hacer guiones para videojuegos en una empresa que se llamaba Guanaco Games, por ahí por el año 2004-2005. Y esto me catapultó a un nuevo nivel laboral. Básicamente esta empresa fue la punta de lanza para todo lo que es la industria de videojuegos en Latinoamérica. Esta empresa fue comprada por una empresa norteamericana, después esta empresa norteamericana se fusionó con lo que terminaría siendo Activision Blizzard, que es el publisher más grande del mundo. He trabajado para las principales consolas del mundo gamer, Nintendo, PlayStation, Microsoft. Y desde ahí he podido presenciar cómo se han ido dando los cambios, la transformación digital, la agilidad, cómo ha ido evolucionando el mundo empresarial. Después hice mi MBA y después hice mis propias empresas, me metí en distintas áreas. La última fui gerente general de una empresa de materiales de construcción ecológico hasta hace pocos años, y aparte soy consultor y coach al día de hoy. Bueno, ya entrando en materia, cuando hablamos de transformación digital, particularmente hace unos pocos años atrás, o incluso el año pasado, la mayoría de las personas decían, bueno, como en este cómic, que la transformación digital estaba a años de materializarse, que esto de la cuarta revolución industrial sí se estaba dando, pero en realidad se iba a ir dando poco a poco. Y como reza el chiste, vino el COVID y destruyó toda esa imaginería, ¿ya? Toda esa... perdón, parece que se... Espérenme un minuto, por favor. ¿Algo pasó? Que teníamos de que iba a demorar mucho tiempo estos cambios, que en definitiva el COVID, o sea, que la transformación digital era una cosa como de un área. Muchas empresas tenían el área de transformación digital asociada a IT. En realidad, todo esto se vino abajo. De un minuto a otro las empresas tuvieron que aplicar en modo de emergencia. La gran mayoría terminó trabajando desde las casas, y en realidad con una incertidumbre muy grande, porque no sabíamos muy bien cómo se iba a venir la cosa. Lo que es cierto es que estamos en un proceso que partió ya hace varios años atrás, a pesar de que la web definió que habíamos hecho un cambio, que habíamos entrado en una nueva revolución industrial el año 2016, la realidad es que estos cambios venían desde hace muchos años, incluso hace más de 20. Hoy día estamos hablando del tema de robótica, inteligencia artificial. La cantidad de robots que están en el mercado hoy día, más allá de los robots de aseo, es enorme. Si ustedes, no sé si lo han visto o no, pero hay robots de acompañamiento. En este minuto, por ejemplo, están probando robots que están haciendo asistencia en restaurantes para poder repartir comida. En China se utilizó robots, por ejemplo, para repartir medicamentos y hacer algunas de las tareas para evitar que el personal médico tuviera contacto con los enfermos de COVID. En fin, hoy día la edición genética es más fácil de probar y hacer experimentos que nunca. Con un test de CRISP sale alrededor de $50-60, versus los miles de dólares que había que usar anteriormente. Esto es un cambio de hace unos pocos años. Las impresoras 3D, hoy día, podemos construir una casa con una impresora 3D que inyecta concreto. Esto está en Europa lo están haciendo. En unos 15 o 20 días una casa está lista.
Los otros cambios que estamos viendo son Internet de las cosas, bueno, y particularmente el COVID, que nos ha afectado a todos en este tiempo. Bueno, es realmente potente todo lo que estamos viviendo, todo este cambio, y esto nos lleva a entender que nos está pasando que el cambio a la velocidad que estamos viviendo es enorme, y en ese sentido, mucha gente se siente muy desorientada, ¿ya? Con todos estos cambios. Fíjense que los rebrotes están provocando que las bolsas, que las economías del mundo estén más inestables que nunca. No sabemos muy bien qué es lo que está pasando. Sabemos que hay una enfermedad, no sabemos para cuándo va a haber una cura, no sabemos para cuándo realmente vamos a tener una vacuna, a pesar de que hay algunos países que ya están probando la vacuna, qué sé yo, pero así a nivel masivo, que tenga acceso masivo todo el mundo, no lo sabemos. Por lo tanto, todos estos rebrotes probablemente provocan más y más caos dentro de lo que está pasando. Estamos viviendo en un mundo nuevo y las formas que nos permitieron sobrevivir y ser exitosos ya no son necesariamente las más adecuadas, ¿ya? Esta es una frase que yo ocupaba en clase hace años, 2 o 3 años, y nunca ha sido más cierto que ahora, ¿ya? Y por lo tanto debemos repensar los modelos de negocios a los que estamos enfrentados. Comprender el juego en que estamos jugando. Muchas veces creemos que lo tenemos claro, creemos que lo estamos haciendo bien, y sin embargo hay alguien que siempre lo está haciendo mejor. Y hoy día la tecnología está jugando un papel clave en todos los tipos, en todas las líneas de negocio posibles. Tenemos claro quiénes son nuestros competidores, tenemos claro, por ejemplo, qué es lo que realmente necesitan nuestros clientes, porque finalmente lo que es transformación digital es una estrategia, hay muchas definiciones de esto, pero es una estrategia que está centrada en el cliente. La mayoría de las empresas, la mayoría de nosotros creemos que estamos centrados en los clientes porque estamos pensando en ellos, pero realmente lo ponemos al centro en todas nuestras decisiones, entendemos qué es lo que es un cliente, qué es lo que, tanto cliente interno y externo estoy hablando, por supuesto. Y cuando hablamos de transformación digital, siempre sale a la palestra que es un cambio tecnológico, efectivamente, un cambio tecnológico, lo que yo hablé son cambios tecnológicos profundos. Que te conllevan también cambios en metodológicos y procesos nuevos dentro de la empresa. Pero se nos olvida muchas veces que esto es un cambio cultural profundo. No solo en ambiente social, pero también dentro de la empresa. Nuestra cultura está preparada para este cambio. ¿Estamos tomando los pasos adecuados para generar esos cambios? Porque la verdad es que cambiar un computador, cambiar una base de datos, tener poder filtrar mejor la información, tener BI más adecuada, mejorar nuestros procesos, es lo que estamos haciendo permanentemente, eso es mejora continua. Cambios estructurales, en algunas empresas, en algunos rubros sí los hay, por ejemplo, la implementación en algunos rubros de blockchain o una tecnología más disruptiva, sí, es un cambio tecnológico importante. Pero todo esto viene acompañado de un cambio cultural. Si no entendemos eso, si no tomamos las medidas adecuadas para hacer el cambio cultural, todos estos cambios menores o mayores que estamos haciendo en tecnología y metodología y procesos, la verdad no van a tener ningún impacto final, ninguno. Porque a la larga, la cultura se va a comer todo esto. Ahora, un componente importante para que la transformación digital funcione y que se implemente aparte de los cambios culturales es tener una cultura de innovación. No solamente tener un departamento de innovación que esté trabajando ahí, sino que cambiar el mindset para que cada una de las partes de la empresa, toda la organización esté en función de ir mejorando continuamente. Y eso hace que finalmente esta rueda gire. Si no tenemos esas capacidades, si no tenemos las herramientas para que la gente se sienta con la libertad para innovar desde su puesto, vamos a estar deteniendo esta rueda. Y a la larga nos puede pasar que venga otra situación, no lo quiera, pero una situación grave en que tengamos que tomar decisiones muy rápidas y que en el fondo en nuestra organización se sienta trancada, porque no puede tomar ese rumbo, no puede dar el salto rápidamente porque sencillamente en la cultura no está. ¿Ya? Me imagino que más de alguno lo va a haber experimentado ahora, los 2 primeros meses de esto de trabajar desde la casa puede haber sido un poco traumático en algunos casos incluso. ¿Qué tiene que ver esto de la cultura? Porque culturas hay muchas, ¿ya? Culturas organizacionales hay muchas. Hay tantas como
cuántas empresas hay. Bueno, si nos vamos a la metáfora del iceberg, que la ocupamos para muchas cosas, la verdad es que ahí podemos entender qué importancia tiene el tema valórico en todo esto de la cultura. Primero, entender que la organización se le nota los resultados, tenemos un tener, que es lo que se ve, el hacer, que es lo intermedio, lo que sabemos que está haciendo en el fondo, pero no lo vemos directamente, y lo que es finalmente una organización, en este caso es un modelo de gestión, tiene procesos, y finalmente tiene resultados que todo el mundo puede ver. En el grupo tenemos un nosotros, que tenemos valores, interacciones, y finalmente somos una comunidad. Y en lo personal, cada colaborador es un modelo mental, tiene una serie de competencias y finalmente lo que se puede ver es compromiso para sacar el trabajo adelante. Pero fíjense que los valores culturales son transversales a todo el sistema, son como ondas que se van expandiendo alrededor de la empresa y eso es lo que distingue finalmente a una organización. Las organizaciones y las empresas, cualquiera sean, tienen una impronta que normalmente al principio se la da el creador de la empresa, ¿no es cierto? Podemos pensar, a lo mejor se nos puede venir a la mente un Bill Gates, un Steve Jobs, un Elon Musk. Uno va a esa empresa y se nota cierto estilo, ¿ya? Y es curioso porque finalmente empresas como Microsoft con el tiempo han tenido que reinvertirse y hoy día son muy distintas a cómo se planteaban anteriormente. Han cambiado su cultura, pero eso toma tiempo, ¿ya? Hay una estrategia detrás que en el fondo ha involucrado este cambio y ha sabido manejarlo, pero manejarlo en un tiempo determinado. No es que yo diga, hoy día voy a cambiar la cultura, hoy día voy a cambiar mis procesos y en el fondo de aquí a un año lo voy a tener resuelto. No, esto toma tiempo y es un tiempo que hay que aprovechar. Hoy día es el momento para poder cambiar esto. Si no lo estamos haciendo en este minuto. Los líderes efectivos entienden que los resultados excepcionales, sostenibles de las organizaciones provienen de integrar las tres dimensiones. Eso, nosotros y el yo, ¿ya? Y en sus grados de profundidad. ¿Eso qué quiere decir? Que en el fondo tenemos que hacernos cargo de la infraestructura, los procesos, los resultados, la cultura, la interacción y la comunidad, y los modelos mentales a quienes contrato, las conductas y los compromisos de las personas que trabajan con nosotros. Y alguien puede pensar, bueno, ¿cómo se puede cambiar la cultura si no es tan fácil? No, efectivamente no es tan fácil, porque hay que tocar muchos instrumentos, hay que tocar muchas cuerdas aquí para hacer el cambio efectivamente. Para poder cambiar la cultura, tenemos, según Carolyn Taylor, que tocar varios elementos que están, por ejemplo, tenemos en los sistemas, los procesos de planificación anual, la evaluación del desempeño, reconocimiento y premios, reportes, estructura. Los símbolos también, cómo se asigna presupuesto, en qué se invierte tiempo, razones para despidos, rituales e historia. Los comportamientos que tenemos dentro de la organización, lo que hacen los que tienen posición de liderazgo, que generan el modelamiento finalmente. El vínculo, y esto es muy importante hoy en día, el vínculo entre lo que se dice y lo que se hace, que haya consistencia en la organización. No solamente los clientes, los usuarios finales nos piden consistencia en las organizaciones, sino que nuestros mismos colaboradores nos están exigiendo esto. Antes pasaba que podíamos ver, por ejemplo, una declaración estratégica de lo que queríamos ser, que no se condecía con la realidad, uno veía esto pegado a una pared y decía, bueno, sí, no sabía que era eso. Y el día de hoy sí es relevante, sí es muy relevante. Para poder cambiar la cultura, efectivamente tenemos que alinear la organización. Fíjese una cosa curiosa lo que ha pasado en los últimos años. La estructura clásica, jerárquica, ha demostrado que es muy eficiente. En términos financieros, en términos de proceso, es bastante eficiente. Pero tiene la problemática que no es lo suficientemente veloz para poder reaccionar a los cambios que existen hoy, ¿ya? Con los cambios tecnológicos, los cambios culturales, los cambios de escenario, la incertidumbre intrínseca que estamos viviendo, no es el momento, no puede navegar de la mejor manera. Hay otras formas de organización que son más planas, más horizontales. Podríamos estar pensando en empresas como Google, Spotify, ¿no? Que fíjense que no sería prudente decir que efectivamente es la solución final, sino que más bien hay empresas que efectivamente han podido navegar mejor en estas situaciones, han podido salir adelante de mejor manera, han podido adaptarse y seguir adelante,
Por lo tanto, hay una señal ahí de que a lo mejor este tipo de estructura nos permite avanzar de mejor manera en las nuevas condiciones. Dado esto, tal vez deberíamos ver qué es lo que ha pasado con la evolución de las organizaciones en los últimos años. El año 2014 salió este libro, Reinventing Organizations, de Frederick Laloux, que es un consultor de McKinsey. Él hizo una investigación de grandes empresas internacionales y se fijó ciertos parámetros para hacer su investigación. Porque claro, es más fácil una empresa pequeñita, que es local, ser relativamente plana, que en el fondo tenga cierta horizontalidad en la toma de decisiones. Pero él se preguntaba, bueno, ¿existen empresas multinacionales que en el fondo eh, tengan este tipo de organización? Que en el fondo hayan dado el paso y que sea un nuevo tipo de organización que no se haya visto anteriormente. Porque en la teoría, en la academia, se creía que venía un tipo de organización nueva, que estaban esperando que fuera un tipo evolutivo, se llamaba. Y efectivamente él pudo comprobar que había nacido este tipo de organización, que él la llamó Tilo Verde Azulado. Y tiene básicamente tres características fundamentales. Independiente de que las empresas, evidentemente, cada una, su cultura es muy distinta, hay tres elementos fundamentales que las distinguen del resto. Uno es la autoorganización. Tiene equipos autoorganizados. No dice que tiene que ser absolutamente plana, podemos tener una estructura jerárquica. Sin embargo, se tiene una autoorganización intrínseca. Los que toman las decisiones finalmente del día a día son las personas de los equipos, porque ellos saben efectivamente qué es lo que es mejor, porque están en contacto con los clientes, saben la realidad de la empresa, en fin. El otro elemento es la integración del ser. Es esta percepción de que efectivamente las personas valen por ser personas como un todo. Por lo tanto, tienen competencias efectivamente como profesionales, pero aparte ellas tienen las particularidades de su personalidad, de su forma de ver el mundo. Y eso lo valoran y lo multiplican dentro de la lógica de la organización. Y finalmente el propósito evolutivo. Ellos tienen muy claro hacia dónde van. Tienen una estrella a la cual quieren seguir. Tienen una definición estratégica clara. Somos tanto y vamos para allá. Por lo tanto, todas las decisiones que toman, antes incluso de analizarlas en base, lo primero que hacen es contraponerla con sus declaraciones estratégicas. Por lo tanto, son muy consistentes y muy coherentes en su quehacer. Cuando tienen que tomar una decisión que va en contra de este propósito evolutivo, efectivamente no la toman, la dejan de lado. No va con nuestra línea, por lo tanto no lo hacemos. Puede ser desventajoso desde el punto de vista financiero, tal vez, pero son muy conscientes de su propia realidad y lo que tienen que hacer. Fíjense que ellos, cuando se les consultaba, y esto sale en el libro, cómo percibían las personas que trabajaban en esta empresa, en vez de verla como una maquinaria con engranajes, la explicaban como si fuera un jardín o un bosque que todos estaban cuidando y del que todos se hacían cargo y que se beneficiaban de los frutos de esto. Por lo tanto, era una situación bastante más armónica que otros tipos de organizaciones. Efectivamente, este tipo de organizaciones están creciendo y están ganando mucho dinero, particularmente ahora, por su gran flexibilidad, ¿ya? ¿Qué empresas estaban en este estudio? Por ejemplo, estaba Patagonia, por ejemplo. Patagonia, esta empresa de ropa como escalar, en fin, es una de las empresas que está en este estudio. Bueno, dado esto, se ha podido ver que las organizaciones que en el fondo han navegado mejor o que han logrado salir adelante de mejor manera en todas estas crisis que hemos tenido en los últimos años, particularmente en este, tienen ciertos elementos. Por ejemplo, que se sacrifica el control central, se adecua al cliente, que es muy distinto a la estructura jerárquica clásica. Toma decisiones diseminadas en focos de conocimiento, ¿ya? Los liderazgos pueden cambiar en función de la situación o la problemática que estamos enfrentando, ¿ya? Los liderazgos no son fijos. Cadena de mando funcional, a eso mismo se refiere. Flexibles ajustes, áreas interconectadas, es indiscutiblemente ventajoso para adaptarse y responder en forma adecuada. Ahora, alguien podrá preguntarse, pero entonces la organización jerárquica está condenada a morir. No necesariamente. La verdad es que Kotler, en su publicación de Accelerate en Harvard Business Review, hace varios años atrás, habló de la posibilidad de tener una empresa dual, en que podamos tener una estructura jerárquica que nos permita eficiencia, pero al mismo tiempo tener áreas o equipos de trabajo para ciertas cosas críticas
que en el fondo son más planas, que son más ágiles y que nos permiten responder mejor ante las problemáticas. Esta dupla, esta mezcla, podría ser una amalgama interesante para las empresas particularmente grandes que en el fondo quieren hacer este cambio a esta transformación digital, pero sin perder su estructura, o en el fondo modificarlo lo menos posible. Efectivamente hay empresas que lo están haciendo. A mí me ha tocado trabajar, por ejemplo, con banca. Los bancos necesitan la estructura jerárquica, hay un tema legal de por medio que también tienen que responder. Por lo tanto, no todas las áreas pueden ser planas y en el fondo funcionar como las estoy diciendo, pero sí hay ciertas áreas de trabajo en que sí lo están haciendo y han podido amalgamar de una forma bastante interesante ambas áreas y funcionan bastante bien. No en todas las áreas, es un trabajo en progreso, pero claramente la cosa va para allá en ese caso. Ahora, efectivamente parece todo muy simple si decimos, bueno, tenemos que cambiar varias cosas, no hay problema, pero fíjense que todos los cambios en la sociedad y en el ser humano propiamente tal, se pueden analizar y se pueden prever. Las personas, todos nosotros, pasamos por una curva del cambio. John Fisher la definió como una curva del cambio, aquí se la estoy mostrando, en que todos tenemos al principio que se nos dice que va a haber un cambio. Piensan ustedes cuando llegaron a la universidad, por ejemplo, están felices, con emoción, y de repente van a empezar, y se genera cierta incertidumbre, empiezan a escuchar cosas, oye, es medio difícil esto, se genera incertidumbre, si hay resistencia. Fíjense que son cosas que estamos viviendo en estos meses. Después sentimos que hay una amenaza, un caos, y finalmente viene la crisis, ¿ya? Que es una desilusión básicamente de la idea que nosotros nos habíamos concebido con respecto a este cambio, que muchas veces no es una idea real, es una idea idealizada. Entonces, lo que se hace en ese caso es transformar la idea, es parar y pensar qué cosas funcionan, qué cosas no están funcionando, cómo podemos adaptar esas cosas que no están funcionando y generar pruebas. Empezamos a probar cosas, hay cosas que empiezan a cambiar y que efectivamente funcionan, exploramos y generamos pruebas en función de eso, y generamos la aceptación y después integramos y seguimos adelante y generamos esta curva. Esta curva se va dando en las personas en todo orden de cosas, en el ámbito personal y en el ámbito laboral. Por lo tanto, una persona puede estar en varias curvas de cambio al mismo tiempo, inclusive. Cuando lo pensamos desde el punto de vista de la organización, tenemos que tener en cuenta que la organización puede prever esto. Y para eso está la gestión del cambio. ¿Ya? Hay distintos modelos para gestionar el cambio y se puede prever comunicacionalmente, se puede prever, por ejemplo, haciendo una estrategia coherente, en qué minutos vamos a ir cambiando qué elementos para que en el fondo el cambio sea lo más suave posible, tomando en consideración que la gente va a pasar por alguna de estas fases. Hay veces que no pasamos por alguna de estas fases. Hay gente que ni siquiera llega a la crisis, pasa bien. Hay otra que en el fondo retrocede, que incluso llega a transformar la idea, después se siente de nuevo con resistencia y así sucesivamente. Hay gente que se sale. No, sabes que yo no voy a seguir en este cambio, lo siento, yo prefiero irme. Y toma la decisión, por ejemplo, de irse a la organización o dejar la universidad, por ejemplo, porque no le gustó la carrera, que puede ser que en el momento de transformar la idea se sabes que en realidad no va conmigo esto. Y se va a buscar nuevos horizontes por otro lado que le hagan sentido. Y está perfecto, porque en definitiva, estos cambios tienen que hacer sentido desde la perspectiva interna. Una de las reglas para trabajar en agilidad, por ejemplo, es trabajar con individuos motivados. Si tenemos gente en el equipo que no está motivada, hay que ayudarlas a ver si los podemos ayudar en su motivación, intrínseca y extrínseca también. Pero puede ser que en definitiva después de mucho trabajar se den cuenta que no sea la organización para él. Y hay que ayudarlo también a salir. No hace falta como si sabe que vayas. No. Una organización que se hace cargo de ese tipo de cosas es muy valorada y genera muy buen ambiente interno también. Porque si se dan cuenta que esta persona, con estos cambios estamos generando, no va a encajar finalmente, y él se da cuenta que tampoco le gusta, bueno, entonces busquemos una salida que sea beneficiosa para los dos. ¿Ya? Otro tema importante con el tema de los cambios es qué pasa en el negocio cuando el cliente, su percepción es clave.
Porque una cosa es que tengamos un servicio excepcional, que tengamos una estrategia de transformación digital extraordinaria, que en el fondo hayamos hecho todos los pasos como corresponde, pero nuestro cliente final, o nuestro cliente interno también, percibe lo que nos debería estar percibiendo. Es muy importante tener eso en cuenta. Hay KPIs que nos pueden permitir hacer eso, por ejemplo. Pero hay que tenerlo en cuenta. Cuando el cliente su percepción es clave, es relevante, ya no basta con hacerlo bien, podemos hacer todo bien. Piensen en empresas que lo hacían todo bien en su minuto. Piensen en Nokia, por ejemplo. Nokia hacía muy buenos teléfonos celulares, pero buenísimos. Y hubo un cambio de paradigma. Y ese cambio de paradigma no estuvo en el equipo propiamente tal, sino que la ventana que abrió, por ejemplo, los smartphones, fue que cambió la percepción de que el celular ya no era celular, una terminal de conexión al mundo, un terminal de conexión, que aparte servía para llamar por teléfono, por supuesto, pero que en el fondo cambió la lógica interna. A nosotros no podíamos explicarlo en palabras probablemente, pero cambió la lógica. Ya no era el tema de llamar, era la ventana al mundo que estaba en la palma de mi mano. Y ese cambio Nokia no lo entendió a tiempo. Y le pasó lo que les pasó. Y lo hacían todo bien, en serio. O sea, eran casos de estudio en su época de modelo de gestión, en MBA, como Harvard, en fin. Por lo tanto, ya no basta con hacerlo bien, sino que estar atento a los cambios y a la percepción que pueden tener los clientes de nosotros. Nuevas tecnologías y metodologías permiten responder a un cliente nuevo que posee el poder de cambiar mercados, pero las organizaciones requieren repensar sus modelos organizacionales de forma de adecuarse en forma sostenible a un nuevo entorno de negocio, ¿ya? Esto es un repensar permanente, no podemos estar bien revisándolo tal vez una vez al año, tenemos que estar permanentemente analizando y tratando de detectar todos esos cambios sutiles. Por ejemplo, el BI, el Business Intelligence, hoy día más que nunca nos debería poder ayudar a esto. La información de las empresas, sobre todo que tienen más años, que tienen a su disposición es enorme, pero claro, no sé, nos cuesta mucho poder entender qué información es relevante y qué no. Hoy día la inteligencia artificial nos puede ayudar a eso. Hay software que nos permite ayudar en eso. Sin embargo, pocas empresas, y se lo digo por experiencia propia, pocas empresas realmente ocupan la data para tomar decisiones. Pueden tener el mejor sistema de BI, pueden tener la información ahí, pero finalmente toman la decisión de guata y obviando la data que tienen. Ojo con eso, porque la información que tienen es brutal en algunos casos como para tomar decisiones, ¿ya? Nuestra meta, esto de Dilbert, nuestra meta es despachar 1 millón de unidades este cuarto. ¿Tenemos alguna meta que involucre hacer a nuestros clientes felices? Estoy hablando de nuestras metas, no de sus metas, totalmente diferentes. ¿Por qué tienen que ser las metas de la organización diferentes a las de nuestra organización? Si nuestros clientes están felices con las cosas que les entregamos, cosas o servicios, si efectivamente nuestro servicio es premium, si efectivamente le entregamos mucho más de lo que ellos esperaban y están absolutamente satisfechos con nosotros, los resultados de la empresa van a subir como la espuma, sí o sí. Eso es consecuencia de tener una estrategia adecuada, de que en el fondo nuestra estrategia, por ejemplo, de transformación digital, esté bien alineada con nuestro ser y nuestros clientes, ¿ya? Esta estructuración de base nos permite generar ventajas competitivas de largo aliento, ¿ya? Y que son resistentes a los cambios que pueden haber en el mercado, ¿ya? Pueden estirarse, pueden tensionarse esas relaciones, pueden tensionarse nuestra conexión con los clientes, efectivamente puede pasar, pero si hemos desarrollado una muy buena relación con ellos, si nuestros productos son sobresalientes, los clientes podrán aceptar que alguna vez fallemos, que eso puede ser. Nunca las empresas siempre están en el top one. Siempre hay una competencia. El juego de las empresas es que no es, no es siempre el permanente en el primer lugar o el segundo lugar. Siempre hay alguien que te va a pasar, siempre hay nuevos competidores y en función de eso nos vamos adaptando. Cuando sucede eso, los clientes lo agradecen, ¿ya? Y se generan estos fans o gente muy, muy leal a las marcas, por ejemplo. En última instancia, volviendo a la transformación digital, a la estructura que estábamos conversando, fíjense, esta estructura está sí o sí centrada en los clientes.
pero no de una forma, no de un apartado teórico, sino un apartado absolutamente real. Tenemos que estar en un contacto real con los clientes. Tenemos que cuidar todos nuestros puntos de contacto con los clientes. No solamente para cuidar la marca, sino que en el fondo para cuidar de toda la organización y estar analizando permanentemente todos esos puntos de contacto con él. Para eso, ¿qué tenemos? Tenemos tecnología a nuestra disposición, tenemos metodología y procesos que nos pueden ir ayudando. No podemos amarrarnos a una metodología y un proceso permanentemente. Tal vez nuestros procesos tienen que ir cambiando, por lo tanto debe haber flexibilidad en ese sentido. Y necesitamos una cultura que sea adecuada, que nos sintamos cómodos para poder hacer todos estos cambios. Recuerden, la cultura de otra empresa de donde yo trabajaba antes no necesariamente tiene que encajar en la cultura de la empresa nueva, pero sí tiene que tener flexibilidad y considerar que la cultura es un factor determinante en la estrategia. ¿Ya? La cultura se come la estrategia. Es una frase muy repetida. La cultura se come la estrategia. Si no tenemos en consideración la cultura en nuestras estrategias nunca van a poder penetrar de forma suficiente para que tenga el impacto que nosotros queremos. Finalmente, también el ambiente de innovación. Tenemos que generar un ambiente de innovación adecuado. Y no estoy hablando necesariamente de cantidades ingentes de inversión. Muchas veces es simplemente empoderar a cada una de las personas involucradas en la organización a que puedan expresar qué harían mejor, dónde ellos ven que hay áreas de mejora, o nuevas ideas, o nuevos negocios. A veces los nuevos negocios vienen de lugares insospechados. Por lo tanto, tenemos que cultivar esta idea y esta cultura de innovación. Y es parte de lo que es transformación digital. Tal vez sería más correcto decir al día de hoy, tal vez no tanto transformación digital, sino que sería más bien una transformación cultural. Tal vez. ¿Y todo esto para qué? Para liberar la energía contenida en las organizaciones. Todas las cosas que hemos estado viendo de transformación digital, agilidad, design thinking, o todas las cosas que ustedes que a lo mejor conocen y que están ocurriendo el día de hoy, el objetivo final de esto es desbloquear la energía contenida en la misma organización. La energía potencial de todas las personas que están involucradas, porque ahí está el oro de cada organización. No está en la tecnología, probablemente tal. La tecnología va a cambiar y va a ir cambiando siempre. Pero las personas pueden potenciar esa tecnología a niveles nunca vistos. Y muchas veces eso es lo que distingue a una empresa muy exitosa de una empresa que simplemente está arrastrando el poncho, que está tratando de sobrevivir permanentemente. Liberar esa energía y esa creatividad y esa potencia también integradora de todo el ser de estas personas, de toda la organización, es el objetivo de esta transformación digital, es el objetivo de las empresas TIC, es el objetivo finalmente de la historia de las organizaciones que estamos viviendo hoy en día. Entonces, si nosotros decimos, bueno, ¿cómo podemos transformar una organización hoy en incertidumbre? Bueno, las respuestas no están afuera, las respuestas están adentro de las organizaciones. Obviamente hay que estudiar, hay que aprender a reaprender, hay que estar en permanente observación. Los médicos nos pueden dar muchas lecciones al respecto porque ellos están permanentemente estudiando. Todos nosotros deberíamos estar dispuestos a permanentemente estar aprendiendo porque siempre sale alguien con una idea novedosa, con un nuevo sistema, con una nueva tecnología. Hay que estar atento con ese tipo de cosas. Pero finalmente es una cosa interna, no externa. No busquemos las soluciones afuera, sino que adentro, porque si hemos contratado a las mejores personas que hemos encontrado, si efectivamente estamos convencidos de eso, bueno, ellas son las que nos pueden dar mejores respuestas que incluso lo que sale afuera. Y la dirección de las empresas, bueno, dejen jugar a sus equipos, porque sus equipos son muy potentes. Bueno, eso sería mi ponencia. Me imagino que pueden haber muchas preguntas. Profesor, si alguien de las personas que están participando tiene alguna duda, puede ponerla en el chat ahora. ¿No? Sí. Y si no, estaríamos listos por hoy. Perfecto. ¿Alguien tiene alguna duda? Bueno, me preguntan a mí si la presentación va a quedar disponible. Sí, la presentación va a quedar disponible y también se la vamos a enviar a todos quienes se registraron en Zoom.
Durante la semana probablemente. Bien. No hay problema, también quedan todas las presentaciones que hacemos, todos los webinars quedan en nuestra página web, así que si quieren visitarlo pueden encontrar esta información bastante útil ahí también. Sí. Pregunta Javier Calderón, dice, ¿recomiendas algún método de gestión de cambio para hacer esta transformación? ¿Es importante? Pregunta. Bueno, está la CAR, que funciona bastante bien. Hay algunas cosas dentro de la transformación que hay que tener en cuenta. Primero, hay métodos de gestión de esto. Si no hay ningún especialista dentro de la organización, yo les recomiendo que se contacten con algún especialista. Hay varios consultores que se especializan en gestión del cambio. No necesitan una consultora demasiado grande. Hay especialistas que trabajan independiente y son muy buenos. Pero también hay temas de acompañamiento personal. Por ejemplo, dentro de la gestión del cambio está el proceso general, el sistema de acompañamiento como consultoría y también como coaching. Hay que identificar eso previamente. Más allá de la metodología que quieran implementar, que hay varias, primero se tienen que sentir muy cómodos con el consultor y que en el fondo estén muy alineados. Eso es lo principal. Lo segundo es tener claro si es que la organización está dispuesta a hacer el cambio, y ese análisis hay que hacerlo previamente. Ese análisis, para poder hacerlo de forma objetiva, no lo pueden hacer de forma interna. Por eso es importante que venga alguien de afuera. Se hacen entrevistas, hay métodos, por ejemplo, Deloitte ocupa, hasta hace poco, no sé si todavía lo está ocupando, ocupa un sistema que se llama Vision to Value, en que se hace un levantamiento para analizar la realidad de la organización, y en el fondo te entrega como un entregable, te dice, mira, tu organización está acá, en este sector, y en este sector te recomendamos que hagas estas acciones, y a partir de eso se ejecuta un plan. Normalmente ese plan, aparte de la parte tecnológica, la parte de proceso, hay un acompañamiento para la dirección y las jefaturas, porque también hay un cambio en los temas de liderazgo que no es menor. Eh, Más de alguno puede estar pensando, oye, es que en mi organización es muy difícil hacer esto. Está pensando en su jefe, que en el fondo hace las cosas de cierta manera y no es muy flexible a lo mejor. Bueno, eso se puede arreglar. Eso porque en el fondo se puede trabajar a través de un coach, por ejemplo. ¿Ya? Prefiero no casarme con una metodología particular, pero por ejemplo está el LACAR y está está la CAR y está el Vision to Value de Deloitte, por ejemplo. Cristian Curriol pregunta si en empresas familiares, ¿qué recomiendas tú para abordar una transformación cultural y digital armónica? Ya. Lo primero es ponerse de acuerdo, cosa que en las empresas familiares a veces es un poco más difícil. ¿Ya? Hay que tener una conversación sincera de qué tipo de organización queremos. ¿Ya? Y en empresas familiares a veces están muy abiertas a esto y otras veces están muy cerradas porque la concentración de poder de la estructura está muy jerarquizada y en algunos integrantes de la familia, uno o dos. Si esas personas están de acuerdo con este cambio, fantástico, se puede avanzar. Si esas personas no están, para que esto se dé, si no están de acuerdo, no va a funcionar. Para que esto se dé, finalmente tiene que haber un apoyo de la dirección de la empresa. Ellos tienen que creer efectivamente que este cambio es necesario, a pesar de que pueden sentir que su sensación de poder o su poder fáctico puede cambiar, que a la larga puede ser, pero eso es en beneficio de la organización y pueden crecer muchísimo más. Y de hecho es más, en algunas empresas que ha pasado que se han sentido amenazados en un principio, cuando se hace el cambio, han potenciado su posición frente a la organización. Al entregarle más mando a ellos, han potenciado su visión de liderazgo. Y ha sido muy positivo para ellos. Pero hay que tener una conversación muy sincera y en el fondo tienen que creer de corazón que efectivamente el cambio se tiene que hacer. Si no lo creen, por mucho que traigan un consultor, por mucho que se gasten mucho dinero y mucho tiempo en esto, al final ese cambio no se va a materializar y lo que se va a producir va a ser un contraefecto. La gente va a pensar, se trató de hacer, no se pudo, pensamos que por fin se iba a cambiar y finalmente no se cambió y vamos a empezar a tener deserciones de las mejores personas que tenemos adentro, por lo tanto no es muy bueno. Entonces tenemos que tener claro si efectivamente creemos en este cambio de buenas a primeras y estamos dispuestos a hacerlo. Si tenemos eso realmente concientizado, bueno, ese es el primer paso. Y en empresas familiares particularmente eso es muy relevante. César Fuentes pregunta cómo hacer cambios en organizaciones a las que no les gusta mucho el error. Potente la pregunta.
A nadie le gusta el error, a nadie le gusta equivocarse. Sin embargo, una de las cosas que viene con este cambio es gestionar el error. El error por el error no es aceptable en el sentido de que no genera ningún beneficio para la organización. Sin embargo, si generamos una gestión del error adecuada, tanto a nivel de personas como a nivel organizacional, se puede generar estos cambios. Por ejemplo, si ustedes empiezan a implementar un design thinking, por ejemplo, para poder conocer mejor a los clientes y poder hacer nuevos descubrimientos para nuevos productos, nuevos servicios o nuevas ofertas que quieran hacer, finalmente el design thinking les va a fallar muchas veces, porque es mucho de prueba y error. Pero al utilizarlo nos vamos dando cuenta que el error, que erramos rápidamente y es barato errar, nos va aportando mucha información para ir apuntando mejor a nuestros objetivos. Es normal fallar, porque nosotros no somos omnipresentes, no lo sabemos todo. Lo importante es tener una gestión del error adecuada. Y eso se tiene que gestionar no solamente desde la dirección, sino también con todos los miembros de la organización y ponerse de acuerdo. ¿Cuáles son los límites para errar? Si nosotros tenemos un error, ¿qué podemos aprender de eso? Si nosotros tenemos esa gestión, por ejemplo, nos equivocamos una vez y nos equivocamos feo, ok, no importa. ¿Qué aprendimos de ese error? ¿Para qué? Para socializar ese aprendizaje y que no se vuelva a repetir. Lo que no tenemos que hacer, y eso es lo que molesta finalmente muchas veces a la dirección de las organizaciones, es que estemos fallando permanentemente en las mismas cosas. Eso es lo que no está permitido. Pero el resto es puro aprendizaje. Y ese es el cambio de chip que tenemos que hacer. Efectivamente hay gente que no le gusta y reacciona muy mal a los errores, pero eso es un cambio de mentalidad que tenemos que ir haciendo en nuestras organizaciones. En vez de castigar el error, podemos aprender de este error, y si este error es repetitivo, ¿qué podemos hacer para que no se vuelva a repetir? Si se ha repetido eternamente y es un área, bueno, hay que ver cómo vamos a gestionar eso de tal manera que no se vuelva a repetir. Pero tenemos que tener eso gestionado. No es que lo que suele pasar es que se hierra y si tienes un nuevo error, te casco. No es la idea. ¿Cómo gestionamos eso de una forma que en el fondo sea beneficioso para todos? Ese es el punto. Una vez que tienes solucionado eso, es muchísimo más fácil entrar en este proceso de cambio. Pero es parte del proceso también, ¿ya? Es parte de las conversaciones que se tienen que tener. La siguiente quisiera combinar dos preguntas que son de Paulina Sangüesa y Rodrigo Fuentes, que dicen cuál estrategia deben tomar las jefaturas para aplicar la transformación digital en las organizaciones y cómo asegurar el compromiso de estas gerencias o jefaturas. ¿Cómo asegurar el compromiso de las gerencias y las estrategias? La estrategia va a depender de varios factores. Va a depender de la industria, va a depender de la organización propiamente tal y del tipo de liderazgos que haya. De partida. O sea, podríamos intentar adoptar una aproximación a la agilidad, por ejemplo, pero resulta que nuestra organización no da para eso. Tenemos que ir a ver los liderazgos, qué tipo de liderazgo tenemos y las estructuras que tenemos encima de eso, y aparte si los líderes de arriba están de acuerdo con ese tipo de cambio. ¿Cómo podemos subir al carro a estos liderazgos? Bueno, hay varias preguntas que hacer. Primero, por ejemplo, en Vision to Value se hace esta pregunta de qué tan claro está en la dirección de la organización que estos cambios se tienen que hacer. Porque muchas veces pasa que la dirección de las empresas toma estos cambios como parche ante situaciones. Entonces dice, bueno, lo vamos a ocupar, o es lo que está de moda, no sé si la han escuchado. Mira, yo quiero que implementen, no sé, alguna tecnología porque está de moda, o yo quiero que implementen agilidad o design thinking o lo que sea, porque lo que está de moda no tengo idea si funciona o no. A mí no me pregunten, yo supongo que funciona, implementenlo y ahí vemos. Y resulta que cuando empiezan a implementar los cambios se dan cuenta que son cambios profundos y de cultura, y resulta que las personas empiezan, espera, no me cambien el buque. Yo les pedí que implementaran esto y no entendían el fondo. Por lo tanto, cuando quieren implementar una transformación que es más profunda,
hay básicamente que hacer una presentación a esta gente, porque muchas veces entienden o han leído, es muy frecuente, por ejemplo, que los gerentes generales o los directivos hayan leído mucho, pero a veces no entienden las implicancias de lo que han leído. Por lo tanto, hay que hacer una presentación de decirle, mira, lo que probablemente si hacemos ese cambio va a cambiar esto, tenemos que cambiar esta visión, y en el fondo darle consistencia y profundidad al entendimiento profundo de qué es lo que involucra el cambio. Y una vez que se hace esto, la pregunta de fondo es, ¿queremos hacer este cambio? ¿Cómo nos va a beneficiar finalmente? Si la respuesta es positiva, desde la dirección ellos mismos van a asumir que efectivamente hay que hacer el cambio y que ellos mismos tienen que cambiar. Si es negativa, por la razón que sea, efectivamente no van a querer gestionar el cambio y en el fondo se va a quedar más o menos lo mismo. Por mucho que uno quiera imponer ese cambio a las capas directivas, es muy difícil imponerlo. Si es que ellos no lo creen de corazón, de verdad. Si de verdad yo necesito hacer este cambio porque si no la empresa se muere, o voy a dejar de ser competitivo, o el resto de las organizaciones de mi competencia lo está haciendo y yo no lo hago, bueno, tengo que subirme al carro, aunque sea de mala forma, ¿no? Pero por último yo tengo una razón de peso para hacerlo. Si no existe realmente una razón de peso y no cree realmente en el cambio, es muy difícil que ese cambio se haga efectivo, ¿ya? Por lo tanto, primero hacer esa intervención y en el fondo esa conversación que es muy sincera. ¿Quieres hacer el cambio? Ok. Y si quieres hacerlo, ¿estás dispuesto a cambiar estas cosas? ¿Sí o no? Si te dice que sí, ok. Entonces ahí, a partir de ahí, vemos qué estrategia ocupar. Y las estrategias son múltiples, pero van a depender de la organización, del tipo de negocio, de los objetivos finales que quieran, del tipo de organización que quieran tener al final, y esas son parte de las conversaciones que se tienen que dar. Por lo tanto, más que darles como tips, oye, hay mejor esta estrategia o esta otra, primero esas conversaciones, conversen esto. Y no pierdan tanto tiempo, en el fondo, traten de hacer esto rápido. La conversación importante no debería durar demasiado tiempo. La decisión de fondo de querer cambiar no debería demorar tanto tiempo. Después viene la parte que es un poco más engorrosa, que es decir, bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Y probablemente ahí necesitas a alguien que te ayude. Nahuel Grimaudo pregunta si la transformación digital también implica cambios o flexibilidad en las jerarquías dentro de la organización. Bueno, creo que eso igual lo contestamos, ¿o no, profesor? Sí, sí, efectivamente. Rodrigo Olivares, perdón, Sí, Rodrigo no, no. Olivares pregunta, cuando se habla de transformación digital, veo que normalmente se habla de cambios de TI de forma interna o también de comercializar vía digital. ¿Es posible pensar de forma más holística cuáles son los ámbitos básicos en los que hay que trabajar? Ya. Como yo les mostré en la presentación, y es muy cierto esto, se habla más desde el ámbito TI, tengamos, no sé, hagamos una app, tratemos de vender online, son como las cosas más típicas. Cuando tú quieres generar una estrategia más holística, tienes que pensar en las tres áreas, en cuatro áreas en realidad, que yo les dije en la presentación. Tiene que haber efectivamente una componente tecnológica, porque finalmente hoy en día los puntos de contacto son múltiples y la gran mayoría tienen que ver con tecnología. Hay que adaptar nuestros procesos y nuestra forma de gestión a ese tipo de sistemas, pensando no en nosotros, sino en los clientes, tanto internos como externos, ¿ya? Esto es sumamente importante, porque a veces solamente pensamos en el cliente externo, a nuestro cliente final, y a veces se nos olvida a nuestro cliente interno, que tenemos que hacer las cosas fáciles también para ellos, ¿ya? Tenemos que hacer que el sistema fluya de forma interna y eso se va a transparentar finalmente en nuestro cliente final. Y en la otra pata es la parte cultural. Tenemos que generar el ambiente adecuado para que sean las cosas. Eso no se da de forma automática. Se puede dar, por ejemplo, si estamos haciendo una startup, una empresa chiquitita, que es más o menos plana, y que en el fondo nace con esta lógica. Pero si estamos en una empresa grande, que puede ser multinacional o no, que está en otra lógica, necesitamos empezar a pavimentar eso, la parte cultural, ¿ya? Es un proceso que toma tiempo,
pero tenemos que, tenemos que tomarlo en cuenta. Entonces tenemos que tener en cuenta la parte tecnológica, efectivamente, si no hay error en eso. Hay que tener en cuenta también la parte de los procesos, cómo vamos a gestionar esto de forma que sea la forma más eficiente y eficaz. Y cómo vamos a, qué tipo de cultura vamos a tener. Alguien podría decir, es que a mí no me sirve la cultura de, no sé, Spotify. Yo no quiero ser Spotify. Está perfecto. Está perfecto. Si nadie quiere ser Google, algunos sí, otros no, no es necesario. Lo que sí necesitamos es tener una identidad propia que sea adecuada y que en el fondo podamos sentirnos cómodos con eso y poder trabajar de forma adecuada para el objetivo final, que es poder darle a nuestros clientes el servicio o producto de la forma más adecuada posible, ¿ya? Y en el fondo poder ir adaptándonos a todas las situaciones eventuales con el cliente y con el medio en que estamos, ¿ya? Eso. Profesor, vamos a ver la última pregunta, porque antes quiere Claudia Gómez, quien es la subdirectora comercial de Ingeniería UC, quiere darle algunas palabras sobre el diplomado también, a ver si se entusiasman con eso. Vamos a ver, la pregunta de Mauricio Arancilla, que dice, ¿qué aspectos debemos considerar cuando la transformación digital se implementa en varias culturas, o sea, empresas multinacionales? Lo primero es precisamente tener en cuenta que es multicultural, ¿ya? Las organizaciones multiculturales tienen una cultura interna particular, ¿ya? En mucho de respeto, valorar la cultura, la multiculturalidad interna es muy importante, obviamente, pero el cambio cultural que se tiene que hacer no significa que en el fondo voy a hacer que todos piensen igual. Todo lo contrario, es en el fondo aceptar esta multiculturalidad, esta diversidad que tengo interna y canalizarla de la mejor manera posible, ¿ya? Yo en lo personal, yo lo viví cuando estaba en la empresa de videojuegos, que fue mi primera experiencia internacional, y la cultura era de mucha comunicación, en tratar de entenderse. Obviamente entre culturas que son muy distintas es más difícil. Por ejemplo, la cultura latina tiene muchos puntos de roce, por ejemplo, con la cultura anglosajona. Nosotros nos parecemos a veces mucho a los norteamericanos, pero la verdad es que hay mucho punto de roce. Con los alemanes, por ejemplo, los temas de contacto personal, por ejemplo, los espacios de las distancias en que están puestos los puestos, también influyen, por ejemplo. Hoy día con el COVID es más importante aún. Pero dentro de esa arquitectura cultural que quiero desarrollar, incorporo esta multiculturalidad para abrazarla, ¿ya? Roces van a haber siempre las personas por temas personales, por temas de no comprenderse, pero finalmente hay que amalgamar esta cultura. ¿Cómo la amalgas? Bueno, generando una historia común. Recuerden, algo que no dije en la presentación, está el tema del storytelling, que es muy relevante en todas las organizaciones. ¿En qué historia cuento? ¿Cómo me planteo yo frente al mundo? ¿Y cómo cuento mi historia? ¿Ya? Y esa historia común es finalmente lo que engancha a las personas, ¿ya? La historia común de Apple es potente y la gente va porque es Apple y todo lo que representa. Microsoft lo mismo, tiene una historia que es muy potente. La historia de Disney, ¿por qué yo quisiera trabajar en una empresa Disney? Ese storytelling, finalmente, cómo cuento la historia y que yo quiero ser parte de eso, genera enganche. Independiente que culturalmente podamos ser muy distintos, finalmente hay un enganche inicial que es interesante. Y a partir de eso se va generando esas culturas. Y sobre todo también hay que promover el intercambio de grupos pequeños. O sea, por ejemplo, estas instancias donde puedan conversar en los pasillos, en este minuto en el mundo del COVID, que estamos haciendo todo online, hay que propiciar el espacio donde la gente pueda relajarse y conversar tranquilamente, no solamente una reunión formal, puede ser, oye, nos podríamos juntar a tomar una cervecita, por ejemplo. Suena como súper, el equipo se quiere juntar a tomarse una cervecita, a lo mejor hay jefes que no les gusta,
No, déjenlo, ahí fluye la conversación, fluye la cultura, y en el fondo vamos generando vínculos, porque finalmente la cultura son vínculos con las personas. Nosotros nos sentimos, por ejemplo, chilenos porque tenemos vínculos históricos, tenemos una historia común, y eso hace que seamos chilenos, finalmente. Eso pasa en cualquier nación, eso pasa en cualquier grupo familiar. Las historias familiares, por ejemplo, nos generan vínculos. Eso es lo que queremos generar, una cultura que genere vínculos, aunque sea multicultural. ¿Ok? Perfecto. Profesor, vamos a darle el paso ahora a Claudia Gómez, quien es subdirectora comercial de educación profesional e ingeniería UC, quien quiere darles un pequeño mensaje y a la vuelta quizás podamos alcanzar a responder una pregunta más. Ustedes terminan. Claudia. Hola, buenos días a todos. Gracias, José Agustín, por el webinar de hoy y por todas las preguntas que ha respondido. Bueno, contarles que José Agustín es parte de nuestro diplomado en transformación digital que estamos próximos a partir el 6 de octubre. Y los invitamos a todos porque ya estamos en proceso de cierre de matrículas, donde estamos con descuentos especiales, estamos con muchas facilidades de pago, así que los invito a que, bueno, igual después le vamos a enviar a todos la información del diplomado, pero los invito a que puedan revisar la información. Si tienen dudas también las pueden hacer, si tienen dudas en relación al diplomado también las pueden hacer a través del chat y yo se las voy contestando. Como en términos generales, el diplomado inicia el 6 de octubre y tiene clases martes y jueves de 18:30 a 21:45. Son clases a través de esta misma plataforma. Por supuesto, mucho más interactiva porque son menos alumnos, por lo cual no es que se haga mediante el chat, es otra la metodología que se utiliza. Así que los dejo cordialmente invitados a todos a participar y a que puedan hacer también las preguntas en relación al programa. Daniel. Perfecto, gracias Claudia. Profesor, contestamos la última pregunta, si le parece bien. Sí, claro, no hay problema. Perfecto. Patricio Tapia pregunta, dice que él tiene un emprendimiento en Vallenar y está consciente que debido a la pandemia existe población flotante que luego debe volver a estudiar o trabajar en otras ciudades. ¿En qué aspectos debe enfocarse para cautivar a nuevos clientes cuando sus actuales clientes no están físicamente en la ciudad? Lo primero que tienes que, me imagino que debes tener alguna especie de estudio o algo, es comprender bien a tu cliente y entender cuáles son realmente sus necesidades. Suena como súper básico, pero la verdad es que es cierto. Comprender a profundidad a estos clientes nos permite ver cuáles son los puntos de dolor que tienen. Esos puntos de dolor, en el fondo, son los puntos de enganche que yo voy a poder utilizar para poder estructurar una relación con ellos que en el fondo me permita atraerlos y generar un vínculo de negocio con ellos más a largo plazo. ¿Qué metodologías puedo ocupar? Bueno, hay varias. Yo la que enseño particularmente en el diplomado es Design Thinking. Puede ser de Service Design también, en el que tú intentas empatizar con este tipo de clientes, con las situaciones que están viviendo, y en el fondo intentas determinar cuáles son los puntos que te generarían más enganche con ellos finalmente. Y a partir de eso generas una serie de hipótesis que tratas de probar con MVPs o con prototipos de fácil fabricación, para que en el fondo ir probando si efectivamente las personas van enganchando o no con estas cosas. Y en definitiva, a partir de eso tú les vas ofreciendo una solución, un producto o un servicio que para ellos realmente sea atractivo. Si tú me dices que tengo mucha población flotante, en fin, bueno, esa población flotante tiene un montón de dolores. Probablemente a partir de esos dolores puedes enganchar mejor con ellos. Pero tienes que conocerlos. Si no los conoces, si no conoces en profundidad quiénes son, cómo viven, qué es lo que les duele, qué es lo que no les duele, y trabajas desde la presunción de muchas cosas, desde tu percepción de debería ser esto, debería ser esto otro, puedes errar muy fácilmente. En cambio, preguntar directamente, hacer entrevistas, hacer shadowing, hay un montón de herramientas que nos permiten
acercarnos a los clientes para efectivamente poder diseñar una estrategia de producto y poder en el fondo entenderlos para poder diseñar la organización completa en función de ellos.